Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Como bien dice este texto, yo voy a poner el nombre al mensaje según este texto que vamos a leer. Versículo 30 de Proverbios capítulo 11 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Estas palabras están escritas a causa de Jesús, el cual fue y es el árbol de la vida. Él es el que procura de nosotros siempre el bien, el único que puede hacer justicia, es decir, el único justo. Por eso digo que se refiere al Señor Jesucristo. Y el fruto de este justo que murió por los injustos fue Cristo, el único justo y verdadero. Y dice la palabra del Señor que esta justicia produce vida. Y el que es sabio gana almas. ¿Y quién mejor que el mismo Señor Jesucristo, el cual es sabiduría de Dios y el cual ganó almas en el momento de su muerte sobre la cruz? Y el ejemplo de eso somos nosotros. Cada uno de nosotros ha encontrado en Cristo la salvación de su alma. Por eso dice el texto: el que gana almas es sabio, y Cristo es sabiduría de Dios. Ahora bien, el Señor tiene una iglesia instituida y nosotros somos una parte de ella sobre esta tierra, una pequeña porción de esa iglesia en este lugar y en esta ciudad de Elche. Hay otros, pero somos una parte. Y esta parte el Señor quiere de nosotros que, al igual que Él es la sabiduría, nosotros seamos en Él también sabios. Por eso yo quiero poner a este mensaje el título: el sabio gana almas, o el que gana almas es sabio. No hay un privilegio mayor que poder ser parte como creyente mientras pasamos por esta tierra y ser embajadores de Dios, es decir, colaboradores de Dios. En esta tarea de ganar almas solo vale la guía y, el método que Dios ha dejado en su palabra para ser sabios y poder ganar almas. Dios nos va a emplear, y de hecho nos está empleando en su obra. Él es el jefe de esa obra. Ninguno de nosotros somos más que trabajadores. Él es el Señor, el dueño de la empresa. Él es el jefe de esa obra y Él es el Señor de la iglesia. Nosotros somos sus colaboradores, somos sus embajadores, somos sus empleados del Dios de toda la tierra, Dios de los cielos y creador del universo. Pero Él no nos deja solos que hagamos una tarea, sino que nos da unas instrucciones y nos marca el camino. El camino nos lo empezó marcando ahí en los evangelios, desde su nacimiento hasta su muerte y ascensión a los cielos. Él se asocia íntimamente con nosotros para hacernos sus herramientas. Nosotros somos herramientas en las manos de Dios, es decir, instrumentos que se mueven a fin de que otros puedan llegar a conocerle a Él. No me olvido de los evangelios, cómo los discípulos siempre llevaban a los pies de Cristo a las personas.
Nunca ellos se detenían con las personas a fin de ser ellos los representantes en la obra de Dios, sino que ellos desaparecían de la escena y los ponían a las personas delante de Cristo, para que Cristo fuera quien se diera, digamos, el trabajo de hacer, porque para los hombres es imposible hacer una obra divina. Pero para Dios todo es posible. Así que Dios quiere utilizarte a ti y a mí como iglesia, como creyente, como instrumento suyo para que otros puedan llegar a conocerle a Él, al Señor Jesucristo. Y tenemos algunas lecturas para hoy y yo quiero leer en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Si no os da tiempo a encontrarlo para no detenernos demasiado en esto, yo voy a ir leyéndolo y vosotros espero que creáis que lo que leo está escrito en la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Debemos de ser embajadores que hablen estas palabras en nombre de Cristo, no en mi propio nombre, en el nombre de Jesús. Reconciliaos con Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y una segunda lectura la tenemos en 1 Corintios capítulo 3 versículos 9 y 10 y dice así: porque nosotros somos, antes decíamos que éramos embajadores, aquí dice el apóstol San Pablo, somos colaboradores. El mismo término usa. ¿Colaboradores de quién? De Dios. Y nosotros, dice Pablo, y vosotros sois, vosotros, yo, nosotros, la iglesia, sois el campo de Dios. Esta es la viña del Señor. Pero hay un jefe que es Cristo el Señor. Nosotros somos sus obreros, sus empleados. Hay un mundo donde tenemos que ir a trabajar y este mundo necesita conocer a Dios. Nosotros somos la casa de Dios, el edificio de Dios, la iglesia que conforme a la gracia de Dios, dice el apóstol San Pablo, que le ha sido dada él mismo primero como apóstol y perito arquitecto, puso el fundamento de la iglesia, porque el fundamento de la iglesia, el cual es Jesucristo, fue dado a los apóstoles. En manos de los apóstoles dejó Dios el fundamento, es decir, Cristo el fundamento y los apóstoles son los peritos, los arquitectos que comienzan a consolidar ese fundamento con la palabra misma de Dios. Y dice el apóstol San Pablo, continúa diciendo, y otro edifica encima, es decir, nosotros, después de los apóstoles, nosotros los creyentes continuamos edificando la casa de Dios, pero hace una advertencia: mire cada uno de vosotros cómo sobreedifica. Es decir, se necesita tener sabiduría, hermano, para poder ganar almas. Si no hay sabiduría, más que ganar un alma, puedes condenarla al infierno. Y eso no es muy loable. Así que vamos a continuar explicando este argumento en el contexto de la palabra de Dios. En esa responsabilidad nosotros también tenemos recompensa, es decir, todo buen obrero del Señor en la casa de Dios, todo buen servidor, embajador, colaborador de Dios, alcanza y alcanzará recompensa eterna. Será premiado de parte del Señor. Al igual que en el Antiguo Testamento, los profetas, ellos mismos nos dicen así, los entendidos, esta es otra palabra para decir los sabios,
resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el firmamento, y también los que enseñan, porque el que es sabio debe de saber enseñar a las almas la justicia. A toda la multitud que te puedas encontrar delante de ti mientras vivas sobre la tierra, debes de enseñar justicia y verdad. Y dice el versículo del Antiguo Testamento: ellos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Maravilloso, son recompensas que el Señor tiene preparadas para los buenos obreros, no simplemente obreros, sino buenos obreros, aquellos que obedecen a lo que el Señor ha marcado que debemos de caminar en el camino que Él traza, y no a otros. Sin embargo, esta obra de ganar almas, esta obra de tener la recompensa por haberlas trabajado en ese campo de Dios, además de no ser solamente un privilegio o una recompensa, es también una gran responsabilidad. Y Pablo, el apóstol, lo sabía. Sabía que Dios se identifica con aquellos que son sabios para ganar alma, que son entendidos en la palabra, que conocen las Escrituras y viven en la palabra del Señor, predicándola continuamente. No necesariamente con la voz, sino mucho mejor y más con la misma vida, con su propio testimonio. Esa es la mejor manera de sabiduría para ganar almas. El mismo apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de Roma y les dice de esta forma: si en alguna manera, fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo, si en alguna manera yo pueda hacer salvos a algunos de ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Pablo era el que salvaba a ellos? No. No es eso lo que Pablo está diciendo, porque en otra parte, en la segunda carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, hemos hablado en la iglesia de Roma, dice: si en alguna manera pueda hacer salvos a algunos de ellos. En la otra parte, a la iglesia de Corinto, les dice similar a eso que hemos escuchado: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve algunos. Es decir, aquí San Pablo está diciendo: por si en alguna manera yo pudiera encontrar la sabiduría de Dios para poder llevar almas y llevar a mi pueblo al conocimiento de Cristo, si en alguna manera Dios me quiera dar ese privilegio, aquí estoy, Señor. De todos modos, yo me haré a ellos, me haré a lo que haga falta para que, de todos modos, puedan salvar a algunos. Eso es lo que vamos a enfatizar en esta mañana, hermano. La sabiduría para ganar alma. Y quiero repetir lo de antes. Del mismo modo que se necesita ser sabio para ganar alma, una persona con tan solo pensar que predica a otra no significa que la está llevando al cielo. Porque si no es sabia esta persona, repito, la puede estar mandando al infierno. Y muchas veces usando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se debe de dar, se debe de trazar correctamente. Se debe de dar como se debe de dar, tal y como está escrito. Por eso digo, vamos a enfatizar solo algunos ejemplos, entre ellos 3. Hay muchos más. El primer ejemplo es la gran comisión que Jesucristo dio en Marcos capítulo 16 a sus discípulos. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
En este primer ejemplo tenemos otro texto que sirve de la misma forma que este texto viene como una continuación de lo que Cristo estaba diciendo. Después sigue diciendo en Mateo capítulo 28, por tanto, fijaos que antes decía, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquí dice, por tanto, ya que vais a predicar el Evangelio a todas las naciones, a cada criatura, y haced discípulos. Quiere decir que no basta con predicar, sino que hay que hacer discípulos. Yo recuerdo en los años que hemos estado en la misión de Cristo en la Respuesta, cuando venían los de África, de Angola, huidos de la guerra, mi esposa y yo estábamos en Portugal, viviendo con ellos en chozas de madera y en chozas de lata. Nosotros teníamos una caravana y una gran carpa grande donde la gente venía del pueblo a escuchar a Cristo, a escuchar el Evangelio que predicábamos de parte del Señor. Y yo recuerdo muy bien que había mucha gente que venía, pero de ninguna manera podíamos ganarlos para Cristo. Todos venían para comer con nosotros, todos venían para pasarlo bien con nosotros, tomar un aperitivo con nosotros y tal. Y yo recuerdo que muy pocos eran los que eran salvos. Por eso nosotros debemos de tener sabiduría cuando se trata de predicar el Evangelio, porque no basta con predicarles el Evangelio y todo queda lo mismo, sino que debemos de hacer el mandamiento del Señor que dice, por tanto, id y haced discípulos. O sea, que el Evangelio no solo lo escuchen, sino que ellos lo aprendan de manera tal que ellos queden como discípulos del Señor, seguidores de Cristo. ¿Entendéis esto? Amén. Y dice el Señor Jesús más adelante, haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿con quiénes está el Señor todos los días hasta el fin del mundo? Con aquellos que son entendidos en la palabra, con aquellos que realmente obedecen la palabra, y no solo con los que escuchan la palabra, sino con aquellos que la practican, con aquellos que la ponen en práctica y que es una vida normal la que llevan con la palabra de Dios. Esos son los que serán acompañados íntimamente por el Señor todos los días de su vida. El resto no. El resto no. Este es el Evangelio que predica la Biblia, hermano. Así que esta comisión no es dada solo para un grupo especial de personas, porque tú al leer estos versículos que hemos leído piensas, bueno, pero esto se lo dijo el Señor Jesucristo a los 12. Pero aquí vamos a descubrir en esta mañana que el Señor iba más allá de los 12. Claro que eran 12, porque era lo que había allí. Estos eran los primeros. Pero allí no se paró. La obra de Dios no se queda estancada. Como muchas veces el agua, sabéis que el agua cuando queda estancada huele mal. Y se necesita abrir un camino, se necesita abrir un cauce para que el agua no se quede estancada, sino que corra. Y en este caso la palabra de Dios debe correr y debe ser glorificada. Así que no era para un grupo especial de creyentes y tampoco era para la época. Porque muchos diréis, bueno, eso era en aquel tiempo, eso era el tiempo donde se tenía que predicar y esa es la causa por la cual está escrito de esta manera. Pero hermano, vemos que el mundo va de mal en peor y vemos que no es por ese motivo, no es por ese tiempo y para esa época, sino que es para todas las épocas. La Biblia, hermanos, es el periódico que nunca se hace viejo, nunca queda fuera de la moda. O sea, la Biblia habla de tal manera que cuando la lees parece que está hablando de estos días, del día de hoy. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que la palabra de Dios permanece para siempre como fresca, como para nosotros, para hoy día, para esta tierra, hermano.
Así que los evangelios dan mucha luz acerca de lo que estamos diciendo, que la palabra de Dios no era para los tiempos antiguos, el mandamiento de la comisión de Cristo, que vayan a predicar el evangelio y hacer discípulos, a enseñar la verdad de la palabra de Dios, no era para ese tiempo ni para esa época, sino que también para hoy, y esto la Escritura da veracidad a este argumento. Está escrito de esta manera: el apóstol San Pablo a la iglesia de Roma les dice: hermanos, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Es justamente lo que hoy está pasando. La mentira, como Bolívar estaba compartiendo, la mentira no llega a muchos lugares lejos, no anda muy lejos, no se irá muy lejos. La mentira siempre es cogida, la mentira siempre tiene algo por lo cual se queda en el suelo y no prosperará, hermano. Así que Dios es verdadero, todo lo que hay en su palabra es verdadero, y todos los ingenios que los hombres puedan poner, muchos de ellos son mentirosos, y eso es lo que la palabra del Señor enseña en esta carta a la iglesia de Roma. Pero vamos a seguir adelante, hermanos, con Marcos capítulo 3, versículo 14, donde leemos que el Señor seleccionó a esos primeros 12, ¿verdad?, para que estuvieran con Él. Es muy peculiar lo que hace el Señor cuando te llama a ti y a mí a el Evangelio. Nos llama para que estemos con Él, para instruirnos y para después enviarnos. Pero primeramente que estemos con Él. ¿Cómo puedes pretender que Dios te haga sabio para ganar un alma si tú no estás con Él? Si tú estás más en otros sitios que a los pies del Señor. Si estás por ahí haciendo otras cosas y nunca te recuerdas que el Señor de la palabra, el Señor que quiere instruirte para que tú puedas ser sabio, nunca te encuentra a su lado. Siempre estás lejos de Él, haciendo tus cosas. De esta manera no se puede seleccionar a un grupo de hombres y mujeres. Pero el Señor lo hizo con los primeros 12 y los instruyó muy bien. Pero para que veamos que ahí no se queda el asunto con los 12, vemos que después de eso el Señor Jesús designa a otras 50, 80, 70. Según Lucas capítulo 10, dice que el Señor designó a otros 70 y los envía de 2 en 2. Y le da las mismas instrucciones que a los 12. Y entre ellos está en el capítulo 10 de Lucas, allí están todas las instrucciones que el Señor Jesús les da a estos otros 70. Ahora bien, ¿veis cómo no se quedó solamente con 12? Sino que también el Señor envió a otros 70. Vamos a dejar bien en claro que esto no era solamente para un grupo reducido de especialistas, sino que es para todo creyente. Jesús les envió a todas estas personas, les envió a las ciudades primeramente de ellos mismos, para que con su testimonio los familiares, los primos, los tíos y todos los vecinos y todos los que acompañaban a ellos y todos aquellos que trabajaban con ellos pudieran recibir la palabra de Dios a través de su testimonio. Así que el Señor Jesús los envió a las ciudades de ellos, a estos 70. Pero ellos no iban solos a esas ciudades suyas, como bueno, aquí estamos de nuevo. No, ellos iban con la autoridad, iban con el respaldo del mismo Señor Jesucristo, porque la Escritura de Lucas 10 dice que Él iba delante de ellos, predicando y anunciando el reino de Dios. Y Jesús tampoco estaba solo. Los discípulos que iban a las ciudades suyas a predicar a sus familiares primeramente, porque primeramente hay que ser testimonio allí donde te encuentras y después puedes esparcir por más campo el testimonio de Cristo. Pero ellos fueron primero a sus ciudades. El Señor iba delante como un gran capitán,
Pero el Señor, aunque iba delante, no estaba solo. Siempre era acompañado por otro, entre los cuales se encontraban, además de hombres, otras mujeres. Las mujeres que dice la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, dice que esas mujeres le servían al Señor y compartían sus bienes y recursos con Él, para que no les faltara nada. Ese era el ministerio de Cristo y también el ministerio de los apóstoles. Hermanos, las mujeres acompañaban en la predicación de la palabra, con sus bienes le servían, con sus recursos estaban siempre puestos a los pies del Señor Jesucristo. Así que esta gran comisión, repetimos, no era exclusiva para unos pocos especialistas, sino para todo aquel que es un verdadero creyente. Si tú hoy eres creyente, esta comisión va para ti. Ahora vamos a ver qué ocurrió, porque la palabra del Señor nos indica muchos lugares donde el Señor no se quedó con 12, no se quedó con 70, sino que Él fue más allá. Allí, a los rincones más inesperados, el Señor Jesucristo encomendaba la misma misión a cualquiera que se encontraba como creyente en Él. Y eso lo vemos, lo que ocurrió después de la resurrección del Señor, eso lo vemos en el Evangelio de Lucas. Dice la palabra del Señor que se aparece Jesús a unos de sus discípulos en el camino de Maús y les da una nueva visión de quién es Él. Dice que en ese momento, cuando habla con ellos dos, con estos dos hombres que iban caminando por el camino de Emaús hacia Jerusalén, dice que Él se paró con ellos. Ellos no le conocían, pero cuando Él les mostró lo que Él había pasado sobre la cruz, cuando Él les explicó quién era Él, dice que rápidamente ellos salieron de camino hacia Jerusalén y fueron pregoneros de la resurrección de Cristo. Y estos, hermanos, no eran especialistas, estos no eran apóstoles, estos no eran de los 70, estos eran dos discípulos que nadie los conocía. Sin embargo, Cristo te conoce. Cristo te conoce a ti y me conoce a mí. Y Él envió a estos dos y les dijo: ir a los discípulos que están en Jerusalén y decirles que he resucitado. Y también ellos dos fueron a Jerusalén y hallaron a los 11 apóstoles reunidos con las mujeres y a los que estaban alrededor. Así que después de estos dos, también tenemos un buen grupo de testigos después de la resurrección de Cristo. Este grupo se encontraba mirando al cielo cómo Cristo resucitaba, cómo Cristo ascendía a los cielos. Y dice la palabra del Señor que ese grupo de testigos eran un número de 500 hermanos. Ellos vieron a Jesús resucitado. ¿Y qué pensáis que hacían cuando vieron este milagro asombroso? Ellos iban por todas partes de Jerusalén anunciando la resurrección de Cristo. Y si seguimos adelante, hojeando la Biblia, ahora entramos en los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, donde dice que los 120 discípulos reunidos que había en el aposento alto, dice que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Cuando Jesús les dijo esperar en la ciudad de Jerusalén, allí fueron 120 hombres y mujeres en número, 120 personas, hombres y mujeres en número, y ellos esperaban la promesa del Espíritu Santo. Luego vemos un segundo ejemplo, hermano, que yo quiero que lo veamos hoy, cómo el apóstol San Pablo se refiere a todo este argumento que estamos dando de una misma forma, aunque con otras palabras. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice que el Señor ha puesto en la iglesia a pastores y maestros
Pero hay algo que yo quiero que notéis. No que notéis que el Señor ha puesto en la iglesia pastores y maestros solamente, sino para qué los ha puesto. Mucha gente se olvida que los pastores y los maestros en las iglesias no están para nada. Se olvidan de eso, pero no se dan cuenta que han sido instituidos por Cristo, porque la palabra de Efesios capítulo 4 dice, el Señor ha instituido en la iglesia, y pone, entre otros, pastores y maestros. Pero yo quiero notar las palabras que más adelante dice, a fin de, ¿y para qué? ¿A fin de qué? ¿Y para qué? ¿Para qué ha puesto el Señor pastores y maestros? A fin de perfeccionar. Qué curioso, ¿eh? El Señor no ha puesto a los pastores y maestros solo para que prediquen una vez al domingo, sino para que con su mensaje cristiano puedan perfeccionar a la iglesia. Como Pablo decía, Dios me ha puesto para hacer que mis hermanos continúen en el camino de la perfección, para presentarlos a Dios como un varón perfecto. Cada uno de vosotros, hermanos. Así es como el apóstol San Pablo se refiere, que el Señor ha puesto pastores y maestros a fin de perfeccionar. ¿Y para qué? ¿Para qué se perfecciona algo? Para que la obra de edificación se construya cada día con más solidez y no se quede sin propósito, sino que haya este propósito divino. Es por supuesto que no está diciendo el apóstol San Pablo, ahora toda la iglesia tiene un ministerio público donde el oficio de cada uno es ser pastores, el oficio de cada uno es ser maestros, el oficio de cada uno es ser evangelistas. No está diciendo esto el apóstol San Pablo. Está diciendo que el Señor ha puesto a los ministerios con oficio, los ha puesto a un ministerio público a fin de perfeccionar a la iglesia, a los miembros, hombres y mujeres dentro de la iglesia, a fin de que ellos puedan hacer lo mismo conforme vayan edificando. Pero para que eso llegue, eso tiene que ver mucho con la sabiduría que Dios da. No quiero olvidarme en el día de hoy que el tema va con la sabiduría de ganar almas y no simplemente predicar por predicar. Hay un tercer ejemplo que se encuentra también en 2 de Timoteo capítulo 2, cuando Pablo le está diciendo a este pastor llamado Timoteo, le está diciendo de esta manera, escucha bien esto, lo que has oído de mí, dice San Pablo a Timoteo. Timoteo, escucha, lo que has oído de mí ante muchos testigos, no en oculto. Esto se tiene que decir públicamente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. San Pablo, él no quería quedarse con el monopolio del ministerio. Él quería que este joven pastor, puesto en esa iglesia de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, él quería que pudiera encargar a otros hombres que fuesen fieles. Cuidado, muchas veces se equivocan las personas, porque aquí está diciendo que San Pablo le dice, Timoteo, quiero que lo que yo te he enseñado, tú puedas encargárselo a hombres fieles y que sean idóneos. Pero ahora la pregunta está, ¿hay hombres fieles que sean idóneos? Esta es la pregunta. Es que si no los hay, no se puede encargar. No se puede encargar hasta que los haya. Por eso dice que es el sabio el que gana almas, y no cualquiera.
solo por el hecho de ser creyente. Eso no está diciendo la Biblia. La Biblia nunca dice que todo esto significa que cada creyente sea un predicador en la iglesia con un ministerio público. Significa simplemente que cada creyente se debe de ocupar en la tarea de dar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Dios te ha colocado, a cada uno de nosotros Dios ha colocado en un lugar. A Bolívar lo ha colocado en ese lugar. A mí me ha colocado en este lugar. A ti te ha colocado en este lugar. Y a ti en el otro lugar, y cada uno en su lugar es idóneo y debe de ser fiel para sobreedificar el edificio de Dios, hermano. Esto no significa que todos tengan la misma responsabilidad. Cada uno va a aportar según sus recursos y no necesariamente todos tienen lo mismo, pero todos somos tan útiles como el primero. Todos somos útiles en las manos de Dios, somos instrumentos de Dios, somos un cuerpo que se edifica mutuamente por las coyunturas y se van edificando hacia arriba en amor. Pero todos juntos, como un solo hombre, como un solo cuerpo. Esto es lo que enseña la Biblia, hermano. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar esto que estamos predicando hoy a otros. ¿Qué es lo que tengo que enseñar entonces? Pues esto que estamos predicando hoy, que somos un cuerpo y uno no puede vivir sin el otro y el otro no puede vivir sin el otro. Hablo espiritualmente. En el mundo cada uno hace lo que le da la gana, pero en la iglesia, hermanos míos, no, y ni puede ser así, porque fuera de él, fuera de lo que es la palabra de Dios, nada podemos hacer. Aquí Pablo está enseñando el plan que debemos seguir para cumplir la evangelización personal. Cada uno de nosotros debe de entregar a otros la misma verdad que estamos predicando hoy. Cada uno de nosotros debe de instruir a aquellos que puedan luego trabajar en lo mismo. Siempre estar pendiente de quién es idóneo y quién aún no lo es. No quiere decir que no lo vaya a ser después. No se está rechazando a nadie, sino simplemente se debe de poner a personas idóneas y que sean fieles. Y si aún no lo es la persona, ya lo será, ya lo aprenderá. Ya se encargará Dios de enseñar a estas personas también. Pero de momento esta es la regla. Cada uno de nosotros debemos entregar a otros la verdad del Evangelio e instruirles para que ellos a su vez hagan lo mismo a otros. El último mensaje del fundador del Ejército de la Salvación, William Booth, seguramente ya me habéis oído hablar en otra ocasión. Antes de que él falleciera, este pastor falleciera, él le tocaba ir, como anualmente hacía, a la Asamblea General del grupo, del Ministerio del Ejército de la Salvación. Pero fue muy peculiar el mensaje que pudo dar. Él no pudo ir porque estaba en cama, estaba enfermo, estaba a punto de partir con el Señor. Pero alguien de su ministerio, que estaba cerca de él, fue con una carta donde William Booth escribió una frase. Este era el mensaje que tenían. Y el mensaje decía: buscad a otros. Siempre está en la mente de Dios que cada creyente puede hacer algo para que otros puedan conocer la salvación que hay en Cristo. Esto lo vemos en la ley de la reproducción, en la misma naturaleza. Un grano de trigo o un grano de arroz que es sembrado en la tierra, después de algún tiempo se multiplica por kilos, por muchos cientos de kilos, ¿no? Cada grano de trigo. El mismo proceso sirve para ilustrar lo que estamos hablando en la proclamación del Evangelio. Esto lo tenemos reflejado en la parábola. ¿Os acordáis cuando predicamos sobre la parábola del sembrador? Donde había 4 clases de tierra.
Y solo en una parte de la tierra se produjo fruto, en las otras partes no se produjeron fruto. Allí salió el buen sembrador y empezó a echar espiga, a echar semilla, y solo una parte de tierra recibió la palabra, y esta palabra dio fruto multiplicado a 100 por 1. Eso se encuentra en Mateo capítulo 13. Y hermanos, ya nos vamos a poner de pie en esta mañana, por favor, de pie, y vamos a concluir, ¿no?, con una oración, y también vamos a resumir un poco. Y vamos a recordar lo que hemos señalado y hemos aprendido de este tema hoy. El tema de ganar almas. Primeramente, dijimos que es un privilegio y que se requiere que el que gane almas sea una persona entendida en la palabra, sea sabio y respetuoso para estar con las personas, a fin de que comprendan el Evangelio. Es un privilegio servir al Altísimo como embajador suyo, y que Él va a premiarnos con recompensas siempre que vamos a obedecer. En segundo lugar, hemos dicho que es una responsabilidad solemne y que implica a todo verdadero cristiano. Y tercero, que Dios nos ha dado un método, una manera, ha trazado una forma de alcanzar el mayor número posible. Pero debemos de recordar, debemos ser buenos sembradores. Debemos de darnos cuenta, con la sabiduría que Dios nos dé, debemos de darnos cuenta dónde está la tierra para echar la semilla. Si esa tierra va a producir o no va a producir. Y eso requiere tiempo, requiere oración, requiere paciencia para saber si eso va a producir fruto o no. No vaya que puedas estar perdiendo el tiempo. Así que, hermano, queremos ser buenos sembradores. Precisamente, el que no lo seamos, el enemigo de nuestra alma se encargará de eso. Hay un ángel maligno. Ese no va a querer nunca que tú llegues a obtener la sabiduría de Dios para ganar alma. Él no quiere que lo hagas. Él no quiere que tú te pares a orar, no quiere que tú te pares a hacer sacrificio, no quiere este tipo de cosas. Él quiere que tú sí asistas a las reuniones, hablarás temas de religión, Él te permitirá incluso leer libros, te permitirá leer la Biblia, te permitirá hacer muchas cosas. Obras buenas, ayudar aquí, ayudar allá, te permitirá todo eso. Mientras no te dediques, mientras no inviertas, mientras no inviertas tu vida al lado del Señor, como dice la palabra de Dios, que los llamó para que estuvieran con Él, hasta que tú no inviertas tu vida y te dediques a la consagración, como el diablo vea que tú vas a empezar a consagrarte, como él vea que tú vas a orar, que él vea que te lo has tomado en serio las cosas de Dios, eso le va a molestar mucho y va a intentar por todos los medios que no lo hagas, porque sabe que si tú llegas a conseguir eso, vas a persuadir a muchas almas y las vas a ganar para Cristo. Pero no tú, sino la gracia de Dios en ti. Por eso pronto vamos a tener esta red de pescadores ahí en esa pared. Quizá vamos a dar un fondo azul, no lo sé, vamos a poner una red blanca, donde vamos a poner un versículo bíblico que pone en Mateo en el capítulo 11 creo que es, que dice: yo os haré pescadores de hombres. Yo creo que este es el lema de la Iglesia. Debería de ser este lema que vamos a tener para todo este año, hermano, para los años que nos queden. Pero debemos de hacer que antes de la próxima Navidad, fin de año, podamos decir: gracias, Señor, que tú me has hecho sabio para poder y saber ganar almas. Enséñame, Señor, a ganar almas. Vamos a orar. Querido Dios, todos estamos en oración, hermanos.
Querido Dios, queremos hacer una corta oración en esta mañana, Señor. Pero no porque sea corta queremos que no tenga intensidad, sino todo lo contrario, que de verdad, Señor, de todo nuestro corazón nos pongamos delante de ti y te digamos: Señor y Padre nuestro, tú que estás en los cielos, tú que vives en nuestro corazón, tú que eres el Rey de nuestra vida, tú que ocupas el trono de nuestra vida, de nuestro corazón. No permitas, Señor, no permitas que encontremos personas, o que hoy pueda encontrar un alma, Señor, y que yo la deje ir sin esperanza. No permitas que esto se haga, Señor. Yo quiero, Señor, ser usado por ti como una herramienta en tus manos, Señor, como que tú eres el alfarero que moldea mi vida y que la hace según tú quieres, Señor. Que yo me pueda dejar moldear por ti. No sea, Señor, que las personas que yo no dé esta palabra de ánimo, no dé esta palabra de salvación, que luego vengan delante de mí en la eternidad y me señalen con el dedo y me digan: tú no me enseñaste el camino, y que por su culpa y que por tu culpa están en el infierno. Sé de aquella manera, hermano. Pídele a Dios que las almas que encuentres en tu camino puedan tener tu oración día y noche, puedan tener un compromiso cristiano, y que el fin de todo sea llevarlos a los pies de Cristo. Que ese sea el fin. Ese es el fin supremo. No nosotros, sino a Él dale la gloria. Así que con esta oración queremos acabar esta reunión, hermanos. Que la gracia del Señor y su paz sea contigo. Amén. Señor les bendiga. Amén.